Mushoku Tensei, volumen 5. Niñez, el arco del reencuentro. Intermedio, regreso a casa de Roxy. Aproximadamente al mismo tiempo que Rudeus y su grupo zarparon de Milis, Roxy Migurdia regresaba a su ciudad natal por primera vez en muchos años. La aldea de Migurd no había cambiado en absoluto. Y todos los que conocía allí también se veían más o menos iguales. Quizás había más residentes que antes, pero seguía siendo un lugar inquietantemente silencioso. A Roxy no le había parecido extraño este silencio cuando era niña, pero ahora que había viajado por todo el mundo, podía decir con confianza que era muy inusual. No escucharías una sola voz hablando en este pueblo. Y, sin embargo, su gente se comunicaba perfectamente. Cuando los residentes de la aldea vieron a Roxy, se quedaron mirándola. Sabía que estaban intentando hablar con ella a través de la telepatía, la habilidad innata única que distingue a la raza Migurd de otros demonios. Pero ella no podía decir lo que estaban diciendo. Todo lo que pudo distinguir fue un leve zumbido. Roxy no pudo responder a sus palabras. Después de un tiempo, aparecieron sus padres. Los años tampoco los habían cambiado. Le dieron la bienvenida a su hija con palabras de alegría y le preguntaron si había venido hasta aquí sola con voces llenas de preocupación. El Inalice y Talhan habían optado por esperar fuera del pueblo. Quizás habían pensado que ella preferiría tener algo de privacidad para esto. Roxy les contó a sus padres sobre sus viajes con una voz tranquila y desapasionada. Expresaron sorpresa por su historia y con alivio en sus rostros le dijeron que se quedara todo el tiempo que quisiera. Pero Roxy se sentía como una extraña aquí, incluso mientras hablaba con sus propios padres. Sus palabras de preocupación y bienvenida fueron dichas en un idioma que le era extraño. Su gente nunca decía nada realmente importante con la boca, especialmente cuando querían expresar amor o afecto. Era muy posible que sus padres estuvieran sinceramente preocupados por ella desde el fondo de sus corazones, pero no tenían forma de comunicárselo a Roxy. No podía usar la telepatía, por lo que sus mensajes no podían llegar a ella. Eso la hizo sentir terriblemente sola. Quedarse aquí por un periodo de tiempo sería doloroso. Simplemente se estaría frotando la nariz por el hecho de que no era una parte real del pueblo Migurd, así que decidió partir de nuevo de inmediato. ¿Realmente ya te vas?, preguntó su padre con expresión preocupada. Sí. ¿No puedes quedarte al menos una noche? Roxy negó con la cabeza sin expresión. Lo siento, pero este viaje es realmente urgente. Acabo de pasar por aquí desde que estaba en el vecindario. ¿Cuándo puedes volver, querida? No lo sé, respondió Roxy con sinceridad. Puede que no vuelva en absoluto. Ahora era el turno de su madre de parecer preocupada. Roxy, seguramente puedes hacer tiempo para visitarnos cada 20 años más o menos. Supongo, respondió ella, su tono evasivo. Entonces, tal vez pase por aquí dentro de los próximos 50 años. ¿En serio? ¿Lo prometes? Entonces estaremos esperando. Está bien, dijo Roxy, asintiendo ambiguamente. En este punto, se dio cuenta de que su madre había comenzado a llorar en silencio. ¿Mamá? Oh, lo siento. Me dije a mí misma que no iba a llorar, pero, lo siento, querida. Al ver esas lágrimas, algo se dio dentro de Roxy. Antes de que se diera cuenta, estaba abrazando a su madre con fuerza, y luego su padre había envuelto sus brazos alrededor de ambos. En ese momento Roxy finalmente se dio cuenta de que las palabras y el lenguaje estaban lejos de todo. Al final, se quedó en la aldea de Migurd durante unos 3 días. Y por primera vez en mucho tiempo, logró relajarse un poco. El maestro de la perrera, de fin del camino era, de hecho, Rudeus Greirat. Roxy había tardado un tiempo en admitir esto para sí misma. Después de llegar al continente demoníaco, su grupo había viajado constantemente hacia el norte en busca de información sobre Rudeus. Cuanto más al norte iban, más gente reconocía su nombre. Roxy se estaba acercando, pero al mismo tiempo, sentía que había algo extraño en esto. Todos los que habían visto a Rudeus lo describieron de maneras que coincidían con las historias sobre los imitadores de fin del camino. Varias veces en el transcurso de su viaje,
Talhan señaló que este niño humano que podía lanzar hechizos en silencio sonaba exactamente como el maestro de la perrera de ese grupo. En verdad, Roxy se había dado cuenta de esto ella misma en una etapa temprana. Simplemente no quería admitir para sí misma que se había cruzado con su alumno en el camino sin siquiera darse cuenta. Para cuando llegaron a la ciudad de Ricarizu, sin embargo, no tuvo más remedio que hacerlo. En esa ciudad, se enteró del incidente del fin del camino, que tuvo lugar allí hace 2 años. También escuchó la historia de un hombre llamado Nokopara, con quien había estado una vez en un equipo. Teniendo en cuenta lo que sus padres le habían dicho cuando pasó por su aldea, todas las piezas encajaban. Roxy simplemente tuvo que admitir la verdad. El maestro de la perrera tenía que ser Rudeus. Por el momento, Roxy estaba en un bar de Ricarizu con su antiguo compañero Nokopara. Cuando le preguntó por Rudeus, al principio había dudado en decir mucho. Parecía que en algún momento había tomado una línea de trabajo algo irrespetuosa. Sin embargo, Roxy no estaba dispuesta a juzgarlo por eso. En el continente demoníaco, hiciste lo que tenías que hacer si querías sobrevivir. Ya veo. Entonces Blas murió en el trabajo, ¿eh? Sí. El pobre bastardo fue tragado entero por una cobra de capucha roja. Habían pasado años desde que Roxy dejó el continente demoníaco, los dos tenían mucho que ponerse al día. Y, sin embargo, se habían encontrado hablando principalmente de los viejos tiempos. Roxy cerró los ojos y pensó en Blas. El hombre tenía cara de cerdo y boca sucia, había maldecido a Roxy cada vez que ella se equivocaba. Aún así, en el fondo no era un mal tipo, y no podrías haber pedido un guerrero más confiable. Según Okopara, Blas era el líder veterano de un grupo de aventureros de rango B en el momento de su muerte. En el continente demoníaco, ese no fue un logro menor. Roxy quedó impresionada por lo lejos que había llegado su viejo colega de lengua afilada. Sin embargo, al mismo tiempo, su grupo aparentemente se llamaba Super Resplandecientes. ¿En serio? El hombre nunca fue bueno para nombrar cosas. En cualquier caso, Nokopara dijo que el monstruo que acabó con el equipo de veteranos de Blas fue asesinado por Rudeus y su grupo, que acababan de formar su propio grupo. En otras palabras, había derrotado a un monstruo de rango A justo después de convertirse en aventurero. No había ninguna posibilidad en el infierno de que Roxy pudiera haberlo logrado en el pasado. Pero sonaba como Rudeus, de acuerdo. El pensamiento puso una pequeña sonrisa en su rostro. Tomando un sorbo de su bebida, un licor típicamente fuerte del continente demoníaco, Nokopara murmuró, «Realmente has cambiado, Roxy». Roxy miró su reflejo en su bebida y se preguntó si esto era cierto. ¿Lo he hecho? Es un poco difícil para mí decirlo. Sí. Pareces mucho más mayor de lo que solías. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí o algo así? Para cuando comenzó a aventurarse con Nokopara y Blas, Roxy ya parecía una migurda adulta. Su rostro y su figura no habían cambiado significativamente desde entonces. Ella era perfectamente consciente de que se veía muy parecida. No, lo digo en serio. Es como tu vibra general, supongo. Solías parecer más una niña, ¿sabes? Bueno, he dejado muchos años atrás desde entonces, ¿sabes? Incluso si no se ve así. Roxy se encogió de hombros, se echó un puñado de bocadillos asados a la boca y masticó. Estas cosas eran en realidad semillas de tren de piedra. No las encontró particularmente sabrosas, pero por alguna razón era difícil dejar de meterlas en la boca una vez que comenzaba. Sin embargo, esto es exactamente de lo que estoy hablando. En el pasado, solías estar desesperada por hacer que todos pensaran en ti como una adulta. Probablemente habrías estado en las nubes si hubiera dicho algo así. Está bien. Sí, supongo que estuve así por un tiempo. Eso fue cuando ella no entendía adecuadamente sus propias habilidades y limitaciones. En aquellos días, Roxy había trabajado arduamente para convencer a la gente de que era una adulta y alguien a quien tomar en serio. Se había jactado de su talento como maga y de su competencia con todos los aspectos de la magia. Ella había insistido en que era capaz de cualquier cosa. Su opinión de sí misma se había invertido por completo desde entonces, pero la reputación que había construido seguía extendiéndose por sí sola. En estos días,
Parecía que la gente esperaba constantemente que ella lograra cosas que no podía hacer. Había estado recibiendo muchas reacciones de sorpresa de la gente en el continente demoníaco cuando les dijo que era la ex maestra de Rudeus. Por alguna razón, el niño les había estado diciendo a todos que debía sus habilidades a las enseñanzas de su maestra. Naturalmente, habían asumido que Roxy también debía ser capaz de lanzar hechizos silenciosos, lo que definitivamente no era así. Quizás el propio maestro de Roxy, que una vez la menospreció en los términos más duros, había experimentado sentimientos similares a estos. Si ese fuera el caso, Roxy se sintió mal por cómo había respondido. Fue difícil ser el mentor de alguien más talentoso que tú. Aparentemente, tuviste que experimentar esto por ti mismo antes de entenderlo realmente. En el caso de Roxy, fue una fuente de vergüenza y orgullo. Ya no quería que Rudeus dejara de llamarla su maestra, pero por alguna razón, el hecho de que él hubiera ignorado totalmente sus órdenes en ese punto la hacía feliz. De todos modos, no has cambiado ni un poco, Nocopara. ¿O sí? Sí. Excepto físicamente, por supuesto. El hombre siempre había sido codicioso de dinero y tenía una tendencia a aprovecharse de los débiles, y obviamente ese era todavía el caso. En el pasado, Roxy a menudo pensaba que él era la última persona a la que quería tener de enemigo. Oye, ¿qué se supone que significa eso? ¿Estás insinuando que ahora soy todo viejo y arrugado? Claro, podrías ponerlo de esa manera. Te has envejecido, Nocopara. Y arrugado. Ja. Tienes una boca sobre ti ahora, niña. Nocopara soltó un relincho de risa sarcástica y luego suspiró. Hombre, esto realmente me hace retroceder. Yo sé lo que quieres decir. En los viejos tiempos, habría otros dos en esta mesa, un niño que siempre estaba maldiciendo furiosamente a Nocopara, y otro niño que terminaría sus peleas con un suspiro. Esos dos se habían ido ahora, dejando atrás solo a dos exaventureros de mediana edad. Es cierto que uno de ellos no había envejecido demasiado debido a su raza, pero los viejos tiempos nunca volverían. Eso era seguro. Los dos terminaron recordando el pasado en el bar durante horas, hasta que Nocopara finalmente se hundió debajo de la mesa. Roxy había visto a sus padres y ahora era una conocida muy antigua. Eso solo significaba que su viaje hasta aquí no había sido una pérdida de tiempo. Estaba verdaderamente, profundamente feliz de haber venido. ¿Rudeus ya había llegado a Millisión? Se preguntó Roxy. Suponiendo que se cruzaran en Puerto del Viento, probablemente había dejado este continente hace unos buenos 6 meses. La temporada de lluvias estaba a punto de comenzar, es cierto, pero el camino principal de la Espada Santa era un camino seguro y fácil de seguir. A menos que se hubiera detenido en un asentamiento elfo o enano, su grupo seguramente ya habría llegado a la ciudad. En otras palabras, no tuvo que buscarlo en primer lugar. Tal como Paul había asumido en esa carta, el niño estaba bien solo. Se había abierto camino a través de todo el continente demoníaco en muy poco tiempo, junto con esa chica, Eris, con la que fue teletransportado. La mayoría de los viajeros habrían caído presa de sus peligros o hubieran luchado por progresar, pero él lo había hecho parecer fácil. Además de todo, de alguna manera había reclutado en su grupo a un miembro de la raza super que Roxy siempre había temido. Tu alumno es un niño impresionante, Roxy. En efecto. Apenas puedo creer que en realidad sea el hijo de Paul. El Inalice y Talhan también estaban llenos de cumplidos. Sin embargo, por la forma en que Roxy veía las cosas, realmente no importaba de quién fuera alumno o hijo Rudeus. El niño había sido un prodigio desde el principio. Él podría haber logrado esto bien incluso si ella nunca lo hubiera conocido. Pero dejando todo eso a un lado. ¿Qué haremos ahora, entonces? Roxy hizo una pausa para considerar la pregunta de Elinalice. El objetivo inicial de este viaje había sido encontrar a Rudeus, pero probablemente ya estaba a salvo en Millisión. Roxy tenía muchas ganas de verlo, pero al mismo tiempo, no quería abandonar su objetivo más amplio. Busquemos en la región noroeste del continente demoníaco. Habían localizado a Rudeus, pero los otros 3 miembros de su familia aún estaban desaparecidos. En el camino hacia aquí,
Ya habían encontrado a varios humanos desplazados de la región de Fitoa, probablemente también había algunos en el noroeste. ¿Segura que no quieres ir a ver a tu alumno?, preguntó Talhan. Sí, estoy segura, dijo Roxy con un leve asentimiento. Por un lado, ¿qué pasaría si se diera cuenta de que ella lo había pasado sin siquiera darse cuenta? Eso sería demasiado humillante. Su posición como submaestra estaba en un terreno bastante inestable. Hay muchas ciudades en el continente demoníaco que aún no hemos comprobado. Sigamos avanzando a través de ellas uno por uno, tal como lo hemos estado haciendo. Talhan y el Inalice se miraron y se rieron entre dientes. De una forma u otra, el viaje de Roxy Migurdia aún no había terminado. Fin del intermedio.